Nací en Ciudad Bolívar, en el estado Bolívar, 17 de mayo de 1954. Básicamente Ciudad Bolívar era lo que hoy conocemos como el casco histórico de la ciudad, que es lo que se llamó Angostura del Orinoco. Y de mi memoria está esa parte tan pequeña de Ciudad Bolívar, que es exactamente el casco histórico, que es Angostura del Orinoco. José Simón Escalona Acosta. Hay una parte de mi familia que es el padre de mi madre, que es italiano, pero yo no llevo el apellido del padre de mi madre, porque el tío de mi mamá, el hermano mayor de la mamá de mi mamá, tuvo un conflicto con el abuelo italiano, una cosa muy de pueblo, y decidió que sus sobrinas no podían llevar el apellido Pupio, que es el apellido de mi abuelo materno, y nos acostumbramos tanto a usar los apellidos de mi madre, que hoy día pues llevamos con mucho orgullo el Acosta, aunque no por ello pues no tengamos en la mente y en la memoria al abuelo Pupio. Es también de Ciudad Bolívar, es un hombre muy especial, muy particular, un profesor de literatura, un poeta. En realidad mi padre es hijo de una india, que yo supongo que más que india era una mujer de raza negra, y que llamaban india porque era la única que tenía el pelo liso de toda su familia. Esta mujer murió cuando mi padre nació, y mi padre fue criado por las hermanas de su madre, y por el lado del viejo Escalona, el padre de mi papá, era un viejo vagabundo supuestamente, y según los cuentos, que tuvo muchísimas mujeres. Entre ellas, una de esas mujeres fue la India María, y a sus primeros hijos varón con todas estas mujeres le puso José Simón, igual que se lo puso a mi padre, igual que mi padre me lo puso a mí. Entonces resulta una cosa muy divertida, porque cada vez que voy al interior, que es muy seguido, siempre aparece en el hotel, en el teatro, donde quiera que estemos, alguien que dice: el señor José Simón Escalona, de parte de José Simón Escalona. Mi hermana mayor, María de los Ángeles, fue una mujer extraordinaria, maravillosa, profesora de literatura, una gran actriz, escritora también de telenovela, una mujer preciosa, talentosísima, y murió cuando aproximadamente yo cumplí 30 años, y es tal vez una de las experiencias más trascendentes en mi vida, no solo porque en general para un hombre cumplir años siempre, y sobre todo los 30 años, siempre significa un cambio, sino porque evidentemente mi hermana fue de alguna manera la inspiración para yo comenzar el teatro. Después vengo yo, después está mi hermana Angélica, que es mi inspiración hoy día.
porque es la persona en la que yo más confío en este mundo, porque de alguna manera ella me ha acompañado en este sueño de tener un grupo de teatro, y tal vez una de las cosas más importantes y más inspiradoras de mi alegría y de mi felicidad de todos los días. Después está mi hermana May Walida, que fue además también fundadora junto con Angélica del grupo Teja, y que por mucho tiempo fue un poco como mi musa, es mi actriz favorita, sigue siéndolo, gracias a Dios, aunque a veces es un poco egoísta eso decirlo, porque tengo también a mi hermana menor, que es Nacari Escalona, que es una actriz extraordinaria, que se formó junto con una generación de actores maravillosa, preciosa, grandiosa del grupo Teja, en la que se cuenta Luis Fernández, Juan Carlos Alarcón, Gerardo Soto, Óscar Escobar, un grupo realmente extraordinario, maravilloso, Rosario Hinojosa, que fueron una generación muy importante y trascendente del grupo Teja. Y mi único hermano varón, mi hermano Carlos Mauro Escalona, que es mi fan número uno, y yo soy su fan también, porque es un hombre extraordinario, maravilloso. No tiene nada que ver con el mundo artístico, gracias a Dios, pero nos acompaña siempre de una manera tan solidaria y afectuosa y tan participativo en todo lo que hacemos, que se ha convertido también en un apoyo extraordinario para la parte de los artistas escalonas. Mi niñez se parece a la de cualquier muchacho de pueblo, ¿no? O sea, a mí me encanta explicarle a la gente que Ciudad Bolívar era exactamente un pueblo, casi que de una sola calle, casi que de una sola iglesia, cosa que no era tan verdad. Pero, en fin, mi vida es muy interesante porque yo nací en una calle que se llama Concordia, que es una calle que atraviesa desde el puerto de Ciudad Bolívar o de Angostura del Orinoco, atraviesa todo el casco histórico, pasando por la Plaza Bolívar y llegando hasta la otra punta de ese peñón, que es un poco el casco histórico de Ciudad Bolívar, ¿no? Entonces, una cosa maravillosa porque de alguna manera es como la calle que divide ese pueblo. Y esa calle era extraordinaria porque nacía en el puerto con toda la vida interesante de un puerto, más un puerto tan importante como era el puerto de Angostura del Orinoco. Y junto con todo el mundo de ese puerto, del único cine pervertido, de la principal casa de cita, de los bares, de los muelles, de los grandes almacenes, también estaba el barrio, digamos, más paupérrimo de la ciudad, que creo que se sigue llamando Perro Seco, aunque toda esa parte de la ciudad ha cambiado profundamente porque se hizo un bulevar a toda la orilla del Orinoco que no existía. Antes, una de las cosas extrañísimas de Ciudad Bolívar es que vivía y respiraba con el río, porque el río se metía todos los años dentro de la ciudad. Y era impresionante porque toda esta gente que vivía en Perro Seco, ¿verdad?, flotaba sobre las aguas, como todavía sigue sucediendo en casi todo el interior. Y una de las grandes curiosidades, una de las cosas verdaderamente impactantes en mi niñez era siempre ir a ver hasta cuánto daño había hecho el río a toda esta gente. Entonces, es interesante porque esa sola calle se parece mucho a lo que ha sido no solo la composición del país que me ha tocado vivir en estos 52 años, sino que de alguna manera desde muy pequeño me hizo tener contacto con toda esta división o esta clase social que vivía con una gran armonía, que vivía con
con un gran apoyo mutuo. En plena adolescencia, por razones familiares, sobre todo porque mi padre es un profesor y había fundado ya un liceo en Ciudad Bolívar y había sido director de educación del Estado, y en algún determinado momento lo trasladaron a Caracas, aunque en mi niñez también tuvimos que hacer varios viajes a varias ciudades, a Maturín, a Caripito, donde quiera que había que fundar un liceo. En general mi padre iba y llevaba un poco a su familia, hasta con una anécdota que me encanta contar, que yo fui el único alumno varón de una escuela de monjas en Ciudad Bolívar. Era un poco complejo y extraño ser el único niño con uniforme masculino que entraba a una escuela de monjas. Cuando estaba comenzando mi adolescencia, mi familia decide, mi padre pues lo traslada a Caracas por el Ministerio de Educación y decidimos venirnos a Caracas. Yo siento que esos 10 años fueron sumamente difíciles para mí asimilar ese cambio. Y a mí, que me encanta ver mi vida por décadas, siento que fue profundamente fuerte para mí, y en mi memoria lo tengo de esa manera, ese momento de desarraigo, ese momento de exilio de mi calle, ¿no? de mi pequeño pueblo, de la calle donde nací, donde creía que estaba el mundo. Aunque yo sabía que el río iba hacia otras partes, ¿no? Pero, y sentí desde pequeño la curiosidad de saber hasta dónde llegaba el río, ¿no? Pero me gustaba más verlo que pensar en utilizarlo como una vía de escape y salida. Coincidió mucho en mi memoria que cuando yo salí de Ciudad Bolívar, no salimos cruzando el río como tantas veces en nuestros viajes, sino que lo hice cruzando el puente Angostura, que estaba recién inaugurado. Y fue una experiencia que todavía está en mi memoria, la partida, el momento de irse, y que desde siempre para mí he tenido como un sentimiento de exilio desde ese momento. Llegamos a Caracas y fue para mí sumamente complejo manejar esta sola calle con el cambio que significaba Caracas. Porque mi familia, la familia de mi padre y de mi madre, que vivían en Caracas, que eran básicamente una tía y dos tías con mis tíos, ¿verdad? Con sus esposos, vivían en sitios muy distantes de la ciudad. O sea, una parte de la hermana de mamá estaba casada con mi tío Ramón, una persona muy, muy trascendente en mi vida. Vivían ahí en Quinta Crespo. Y otra parte de mi familia, que era la hermana de mi papá, la hermana mayor de mi papá, vivían en Montesacro. Entonces, la ciudad, tuve que conocer un poco la ciudad más ampliada, y nosotros llegamos a vivir en Santa Mónica. En esa época era un sitio muy bonito porque estaba muy cerca del Paseo de los Próceres, que era extraordinariamente bello para aquella época. Era el sitio donde íbamos a jugar y donde íbamos a patinar. Y yo terminé mi primaria en una escuela básica, porque también gran parte del asunto es que en esa época uno se sentía muy orgulloso de la educación oficial. O sea, mi padre era un profesor de liceos del Ministerio de Educación, y era impensable para él que sus hijos tuviesen que estudiar en algo que no fuera oficial, o sea, del Ministerio de Educación. Además, eran los mejores maestros, los mejores liceos, las mejores escuelas, eran realmente las escuelas oficiales, cosa que hoy día parecería impensable para muchísimas de las generaciones que están naciendo, ¿no? Esa escuela que llegué a mitad de mi penúltimo año y que después salí de ahí, inmediatamente comenzamos a estudiar, viviendo en Santa Mónica, en el Liceo Andrés Eloy Blanco en Catia,
porque mi padre era el subdirector de ese liceo. Entonces era extraordinaria la experiencia de cruzar toda la ciudad y había una circunvalación, uno de los autobuses maravilloso que salía desde Escuela Militar y llegaba pasaba por el frente de mi liceo, en el Andrés Eloy Blanco, en Catia. Y estudié en ese liceo hasta que comencé a tener conflictos con mi padre, supongo que por hacer teatro. Y ya estudiaba teatro, comencé a hacer teatro antes de cumplir 13 años, en la época en que estaba cumpliendo 13 años, a los 2 meses de cumplir 13 años. Y por ciertos conflictos ya entre mi padre y yo, me botó del liceo. Y para castigarme me mandó a estudiar, a terminar mi bachillerato en un colegio en Santa Mónica, un extraordinario colegio, el Colegio Cristo Rey, de curas agustinianos, recoletos. Entonces, tuve también otro momento en el que cambiar muy fuerte lo que era mi cultura, de mis amigos, de mi liceo, del Liceo Andrés Eloy Blanco, que era extraordinario, que ahí comencé a hacer teatro cuando entré a primer año de bachillerato, y el cambio tan drástico a un liceo de Santa Mónica de cura, donde todavía en mi grado éramos puros varones y estábamos totalmente separados los varones y las hembras, cosa que no sucedía así en el liceo. Volviendo al liceo, cuando comienzo en las vacaciones, cuando nos inscribimos en el liceo, comenzamos a hacer teatro. El director de teatro del Liceo Andrés Eloy Blanco se llama Edgar Mejía, que fue mi primer maestro, mi primer profesor, que gracias a Dios todavía sigo trabajando con él, es uno de mis asesores en televisión. Yo siempre cuento que él estaba enamorado de mi hermana mayor y que me aceptó a mí porque sabía que si a mí no me aceptaban, él no iba a tener a mi hermana en el teatro. Él dijo hace un tiempo que eso era una mentira mía, y para mostrar me regaló la ficha de mi prueba de actuación cuando yo tenía 13 años. Por cierto, la tengo en mi casa, es una cosa bellísima. Tengo unas orejas inmensas y era muy, muy, muy flaquito y muy chiquito, porque yo crecí como a los 19 años. Y bueno, comencé a hacer teatro con él ahí. Esto era un grupo extraordinario, era como una especie de grupo escuela. Era un grupo modelado desde el Ministerio de Educación por otro gran hombre de teatro, de apellido Rivas Lázaro, el maestro Orsini tal vez lo recuerde, una persona que en aquel momento era el director de teatro del Ministerio de Educación, un hombre muy activo, un hombre extraordinario, que se había empeñado en mantener la estructura de los teatros liceístas, que ha sido tan importante y trascendente para este país, porque muchísimas de las grandes figuras de nuestro teatro, como Cabrujas, como Chalbó, todos vienen del teatro liceísta. Es decir, Alberto de Paz y Mateo era profesor de teatro liceísta. O sea, era un movimiento verdaderamente importante, trascendente en los años 60, pero creo que venía desde mucho antes. Creo no, pues estoy seguro que venía desde mucho antes todo este movimiento del teatro liceísta. Este hombre se había empeñado muchísimo en mantenerlo. Y el grupo Teomay, que así era como se llamaba el grupo del Liceo Andrés Eloy Blanco, era una especie de grupo modelo para ver cómo el Ministerio de Educación conformaba una red de teatros liceístas nuevamente. Entonces era un grupo que era un grupo escuela. Nosotros teníamos maestros venezolanos y del extranjero, que nos iban formando en todas las disciplinas. Entre las maestras que yo recuerdo del grupo Teamay estaba Ligia Tapia, que fue nuestra maestra de voz. Pero aparte del propio Rivas Lázaro y de Edgar Mejía,
Tuvimos muchísimos maestros que nos formaron en muchísimas disciplinas. O sea, yo tuve maestros de maquillaje que venían del exterior, que los contrataba el Ministerio de Educación y trabajaban 3 meses con nosotros en el grupo de teatro. Era una cosa extraordinaria. O sea, lo que ustedes hoy día viven en su Instituto Universitario de Teatro, nosotros lo vivíamos a muy pequeña escala, este extraordinario grupo donde había gente extraordinaria que hoy día siguen siendo figuras de la vida de este país, como Kiko Olivieri, como Pilar Romero, como mi hermana que en paz descanse, como Sandoval, en fin, tanta gente que éramos los alumnos de aquella época, de ese pequeño grupo. De ese modo, cuando yo me gradué de bachiller, seguí también, a pesar de que me fui del Liceo Andrés Eloy Blanco, seguí también por el mismo lado del Ministerio de Educación, en otra instancia, el mismo Ministerio de Educación, cuyo maestro y director era Ibrahim Guerra, que era el director de Teatro de Educación de Adultos del Ministerio de Educación. Entonces pasé del grupo Teomai a el grupo de Educación de Adultos con Ibrahim Guerra. Ya ahí estaba graduándome de bachiller y fue una etapa muy interesante porque en algún determinado momento, cuando ya entro a la universidad, decido viajar con varios de mis amigos y con mi maestro. Éramos específicamente Ibrahim Guerra, que era nuestro líder, nuestra guía en esa época, Javier Vidal, mi hermano, mi compadre, mi cómplice y alter ego teatral, Marco Antonio Etegui, que era toda una personalidad que venía creciendo junto con nosotros y que fue de la idea de que debíamos irnos a Nueva York. Y yo me fui a Nueva York como a mis 20 años. Ahí descubrimos otro mundo, ahí descubrimos otra vida, otra forma de vivir. Estaba en pleno apogeo la época disco, por eso es que me gusta decir que soy un muchacho de los 70 y que soy muy disco. Estoy desesperado por llegar a los 70 años porque pienso ser un viejo ridículo. Pienso volverme a vestir como en los años 70 y a ir a las discotecas como en los 70. Y conocimos, Nueva York era tremenda. O sea, no solamente tenía una vida cultural extraordinaria, sino también una vida nocturna desconocida para nosotros, llena de perversiones, que era muy agradable de ver, de discotecas grandiosas como el Estudio 54, donde conocimos a gente como Andy Barro, que era para mí tal vez el artista que más admiraba en esa época. Daba clases ya en los liceos, porque yo comencé a estudiar al graduarme arquitectura en la Universidad Simón Bolívar y educación artística en el Instituto Pedagógico de Caracas. Y entonces pues me quedé un pelín pegado con esta experiencia de Nueva York, y eso tuvo mucho que ver con entonces la década de los 20 años. En esa época se fundó también el Grupo Teja. Cuando yo me gradué de bachiller y comencé a estudiar en el Instituto Universitario Pedagógico de Caracas, y al mismo tiempo estudiaba arte y estudiaba arquitectura en la Universidad Simón Bolívar, buscando un poco realmente qué es lo que quería hacer, porque no había una escuela de arte como la de la Central, no había un instituto universitario de teatro como el que existe hoy día. O sea, para alguien que quería hacer teatro tenías que buscar alternativas de cómo mantenerte dentro del arte, y me pareció que debía hacerlo por la vía del Pedagógico de Caracas, lo cual evidentemente complacía mucho a mi padre, que era profesor, y arquitectura, que también lo complacía mucho, porque en esa época, cuando eras elegido en la Universidad Simón Bolívar por tu rendimiento académico, era algo extraordinario. O sea, yo fui de la segunda generación que entró a la Universidad Simón Bolívar. Y
y no quise perder la oportunidad de ninguna de las cosas. Tuve la grandísima suerte de tener una formación con maestros como Carlos Prada, como el profesor Benítez, grandísimos artistas extraordinarios, todos hoy día figuras de la plástica nacional, casi todos Premio Nacional de Artes Plásticas de este país, que eran los maestros de pintura, de dibujo, de escultura, de grafía en esa época. Y en la Simón Bolívar pues me ponía en contacto también con una generación extraordinaria de arquitectos y de gente que adoraba el urbanismo, que era un poco por donde yo me quería ir. Lo que más me interesaba de la arquitectura era la cuestión urbana, urbanística. Junto con eso nació el Grupo Teja, porque mi hermana Marianne, que en paz descanse, y mi hermana Pilar Romero estudiaban juntas en el pedagógico, eran grandísimas amigas. Pilar prácticamente se quedaba muchas noches en mi casa estudiando con mi hermana o mi hermana en su casa, y para todas las fiestas, para que las dejaran ir, me mandaban a mí de lamparita. Era una cosa verdaderamente horrible, porque ellas salían con unos pavos espectaculares, todos de la Juventud Comunista o de la Juventud Copellana, o en fin, eran los pavos que hoy día muchos son dirigentes, altos dirigentes o ex dirigentes, porque ya no sabemos mucho en qué estado de la política estamos. Y ellas iban a esta fiesta y yo tenía que acompañarlas, porque si no, no le daban el permiso ni a Pilar ni a mi hermana. Entonces, ahí conoció a una gran amiga de ellas, Isol Toro, que daba clases en un liceo de El Valle, que es el Liceo José Ábalos. En ese liceo había muchísimos problemas de droga con los muchachos, y ella le propone al director, que era una persona muy amiga de ella, que fundara un grupo de teatro. Y como no conocían a otra persona más que a mí que hacía teatro, ya había salido del teatro liceísta, ya estaba haciendo teatro con Ibrahim, ya había hecho algo en el Ateneo con Pedro J. Díaz, y también estaba involucrado con el grupo de teatro de la Universidad Simón Bolívar, más como compañero, como ayudante para fundar eso. Pues me dijeron que comenzara a dar clase, porque estudiaba en el pedagógico, como profesor de teatro. Y así fue que en el año 73, en octubre del año 73, comenzamos a hacer las audiciones del teatro dentro del Liceo José Ábalos, con la idea de tratar de buscar los muchachos más problemáticos del liceo de cuarto y quinto año, para a través del teatro orientarlos, que con la idea de hacer un grupo que buscara, que tuviese una propuesta estética, o que quisiera tener actores. O sea, en realidad pensamos más en el teatro como una alternativa social, como una alternativa, no sé si terapéutica, pero al menos como darle la oportunidad a estos muchachos, a través del arte escénico, de ver también un poco otro mundo y salvarlo de la delincuencia y de las drogas, que son siempre mundos muy paralelos, que ya en esa época venían mermando mucho a esos sectores tan populares como el Valle y Coche. Así nació el Grupo Teja. Bueno, el Grupo Teja, lo primero es que en esa misma época los exalumnos de Edgar Mejía pasa a tener en el Ministerio de Educación el puesto que había tenido el maestro Manuel Rivas Lázaro. Y él, al ver que varios de sus alumnos, Pilar, Kiko Olivieri, yo, Rafael Gómez, estábamos de profesores de teatro liceísta, él decide rehacer o renovar otra vez la idea del Festival Nacional de Teatro Liceísta, y se lo propone para el año 74, para mayo del 74.
Entonces, yo que era el último que había comenzado de octubre a diciembre en hacer el grupo Oteja, tuvimos que trabajar muy fuerte para poder ir al Festival Nacional de Teatro Liceísta, o el Festival de Teatro Liceísta, no era nacional, era prácticamente de Caracas, aunque realmente tenía gente de La Guaira, de Los Teques, o sea, de La Victoria, o sea, había de algunas ciudades más o menos cercanas a Caracas. Y se decide hacer ese festival y yo escojo junto con mi grupo, que era muy grande, se inscribieron aproximadamente 100 y tantos muchachos del liceo, comenzar con una obra donde pudiesen entrar todos. Y la primera obra que decidimos hacer era Fulgor y Muerte de Joaquín Murrieta, la única obra de teatro escrita por Pablo Neruda. Era también la época en que había caído el gobierno de Allende y yo, por llevarle, supongo, la contraria a mi papá y por muchísimas cosas, también había pertenecido al movimiento de El MIR en Catia, y era una época en la que estábamos todos muy montados pues, sobre estas ideas de cambio, sobre estas ideas de búsqueda de justicia social, y era una obra extraordinaria que nos daba una gran oportunidad de hablar sobre esto, y que como era una obra muy coral podían actuar 100 actores. Fue tan fuerte el proceso de los ensayos que la obra se estrenó aproximadamente con 48 actores más un grupo que no sirvieron para actuar, sino que eran los técnicos del mismo montaje, que eran otros alumnos. Era aproximadamente unos 60 estudiantes los que quedaron dentro del grupo. Por supuesto era un montaje bellísimo, porque no hay nada más lindo que ver a 50 muchachos jóvenes, bellos, talentosos, llenos de energía, sobre un escenario. Ahí las figuras principales eran Juan Carlos Gardier, que era alumno mío, que cantaba bellísimo ya desde esa época. Maigualida, mi hermana Maigualida Escalona, que también es una cantante extraordinaria. Y había gente como Marianela Llanes, una extraordinaria actriz y escritora y poetisa venezolana. Había muchísima gente en ese grupo. Y nosotros hicimos esta especie de cantata, convertimos la obra de Neruda en una obra muy política, bueno, como en efecto lo es, muy poética, pero también con muchísima música y muchas coreografías. Adivinen quién hizo la coreografía. Angélica Escalona, por supuesto. Era muy divino porque mi hermana Angélica montaba los pasos de las coreografías en el pasillo, en casa de mi mamá, y ahí ella me iba explicando e íbamos tratando de irlas armando con algunos monitores, básicamente Gardier, mi hermana, siempre era un poquito. Y después eso lo llevábamos para el grupo, poníamos esa disciplina verdaderamente tremenda, ensayábamos desde las 12 hasta las 2, ellos no podían almorzar, así que había que buscar cómo comían en esa época, y después en ese periodo de tiempo, y después las clases terminaban a las 5:30 de la tarde y nos quedábamos todos los días hasta las 7:30, cuando aparecían todos los padres y representantes nuevamente a sacar a las niñas y a los niños del liceo, porque era un abuso que estuviésemos hasta tan tarde, sobre todo ya en esa época. Era un poco compleja el sitio donde ensayábamos, que era el mismo liceo. Pero lo hacíamos todos los días, y los sábados y los domingos no nos dejaban entrar al liceo y ensayábamos en los próceres, que además era muy bonito porque tenía un escenario con una cantidad de escaleras. Ellos ensayaban allá arriba, yo me sentaba aquí y teníamos un poco la sensación del escenario, y ahí lo hacíamos. Por supuesto, la cosa se convirtió en un happening, que todos los sábados y los domingos había muchísima gente que asistía a los ensayos. Entonces, así llegó el mes de mayo. Nosotros estrenamos la obra en un teatro precioso, maravilloso, que era el del liceo que queda en la avenida Sucre, en Catia, en el liceo Miguel Antonio Caro, la unidad de estudio. Eso tenía un escenario espectacular, bellísimo, un teatro muy lindo. Y después hicimos la obra en muchísimos liceos, en el Liceo Fermín Toro, en el Andrés Bello, que tenían unos teatros que eran una maravilla en esa época, realmente unos teatros espectaculares. Y finalmente
vino lo del festival, nos quedamos varios grupos y la última parte del festival se hizo en la sala Ana Julia Roja del antiguo Ateneo, no esta que ustedes conocen hoy día. Era una sala bellísima, extraordinaria. Era un ambiente increíblemente bello, ya yo lo conocía, ya iba mucho de niño, ya me había votado el maestro Horacio Peterson, que también siempre he hecho ese cuento, cuando iba con todavía mis pantalones cortos, mis reglas y mis cosas, saliendo del liceo, y me había votado con cocorronazos de sus clases, porque a mí me encantaba ver sus clases. Por eso también lo considero uno de mis maestros, y él siempre se sintió agradado de que yo lo dijera, por eso me atrevo a decirlo, porque efectivamente creo que fui a muchas más clases que mucha gente que era alumno de él, aunque él hacía siempre el chiste de botarme clase, pero al final me dejaba ver las clases. Y quedamos 5 grupos, exactamente los grupos que les dije antes, el de Pilar Romero, el de Guico Olivieri, el de Rafael Gómez, el de una mujer extraordinaria de teatro que también daba clases en un liceo de La Guaira y también había quedado ahí. Y bueno, mi memoria me juega a los momentos y a lo mejor no recuerdo el nombre con mucha pena. Y nosotros. Y luego, Carlos Jiménez en ese mismo año, nos dividieron el premio, por cierto, entre nosotros 4. Luisa Mota era la directora del otro grupo que había ganado, que había sido de los 5 grupos finalistas. Nos dividieron el premio entre los 5 grupos, no nos dieron. Pero entonces, Carlos Jiménez, que estaba haciendo en ese momento ya el segundo Festival Internacional de Teatro, nos pidió que fuésemos como representación del teatro liceísta de Venezuela al segundo Festival Internacional de Teatro. Lo hicimos, como lo hicimos sin el permiso del liceo, nos botaron del liceo. Entonces fue muy fácil, porque al botarnos del liceo, nosotros queríamos seguir haciendo la obra. Fue un poco difícil hacer los viajes con el grupo porque casi todos eran menores de edad. Yo también era muy joven, muy niño para ese tiempo. No podía asumir la responsabilidad de tantos menores. Pero sí hicimos muchísimas giras al interior, generalmente escapados, y seguíamos ensayando en los próceres. De ahí tuvimos la gran suerte que se construyó el edificio del Ministerio, el actual edificio del Ministerio de Educación, que tenía la Casa Andrés Bello, y ahí comenzó la primera sede del Grupo Teja, ya fuera del liceo. Era un teatro, bueno, espléndido. Hoy día sigue siendo muy lindo, pero es más un auditorio hoy día. En aquella época era un teatro con un equipo de iluminación extraordinario. Y ahí hicimos el segundo montaje, también con mucha gente. Entonces, ¿de dónde sale el José Simón productor realmente? De que con mi grupo de teatro yo tenía que dirigir, tenía que producir, tenía que ser el maestro de actuación de todos ellos, tenía que ser el amigo de todos ellos. Entonces, en realidad, de esa forma me fui alejando un poco de mi trabajo como actor en el teatro y de las muchas tentaciones que teníamos para estar en otros grupos, y se fue como consolidando el Grupo Teja. Ahí hicimos el segundo espectáculo también de mucho grupo. La versión era de un maestro Edgar Mejía, se llamaba Mientras se espera la muerte, un espectáculo extraordinariamente hermoso, lleno también de mucha música, de mucha gente en el escenario, y es tal vez una producción, la primera producción muy grande. Para yo hacer esa producción vendí mi carro y con un profesor mío del pedagógico, que fue el que diseñó el logo del Grupo Teja para ese montaje y que hizo los afiches, inventó una escenografía espectacular, pero por supuesto costosísima, y logramos hacerla. Era una escenografía de muchos niveles, con muchas rampas, con un piso ya en esa época verdaderamente impactante, porque era un linorio blanco que ni siquiera lo tenían las compañías de danza en esa época y que lo habíamos traído del exterior. O sea, habíamos viajado para hacer, y era un montaje con efectos hasta de humo.
en esa época. Y bueno, me quedé pegado a esta idea de hacer cosas con mucha gente y cosas muy grandes. Después siempre existió el Grupo Teja y seguí paralelamente siendo el productor de mis espectáculos, a pesar de que en ocasiones era invitado, bien sea por el nuevo grupo o por la Compañía Nacional de Teatro como director, o incluso en ocasiones como escritor. Pero siempre fue el Grupo Teja el centro de mi desarrollo profesional. Por eso es que yo siempre digo que le debo al Teja el haberme convertido en el hombre de teatro que soy hoy día. Una de las cosas extraordinarias es que en esa época en mi interés por seguir haciendo teatro con mi grupo, también apareció una oferta extraordinaria y maravillosa de mi amiga Pilar Romero, de mi maestro José Ignacio Cabruja, que en paz descanse también, de que guardo unas grandes memorias, para acercarme a la televisión, y de Salvador Garmendia, que era gente que veía mis espectáculos y que a través de Pilar pues los conocía no solamente por la cosa del teatro, sino también por su trabajo en televisión. Pilar acababa de comenzar a hacer televisión y a pesar de que en varias ocasiones me habían pedido trabajar como actor en televisión y yo nunca lo había querido hacer, de hecho me escogieron para ser hijo de Marina Baura en una telenovela en la que finalmente el actor que aceptó fue Tony Rodríguez. Ya viene mi amistad tan grande con Tony. Yo siempre le dije a una persona muy importante de la televisión, que fue mi primer maestro de televisión, Hernán Pérez Belisario, siempre le dije de muy chiquito que yo no quería actuar, sino que yo quería escribir para televisión. Él trató de convencerme cuando yo era un niño de 17, 15 años, no sé qué edad tenía, que oye, que por qué no comenzaba como escritor, como actor y después me desarrollara como escritor. Pero yo preferí esperar, nunca quise ceder a la tentación de la televisión como actor, tal vez porque me sentía muy comprometido y muy feliz con mi grupo de teatro y además también con lo difícil de mis horarios, o sea, seguir estudiando en el pedagógico, en la Universidad Simón Bolívar, que era tan lejos, seguir haciendo teatro como actor, montaba, ya usaba mis pequeñas habilidades de estudiante de arte para hacer fashion show, para hacer yo creo que yo llegué a hacer casi todas las vidrieras del centro comercial Chacaíto y de eso era que efectivamente vivía, porque me fui muy temprano también de mi casa, me separé pues, por los problemas con mi padre de mi casa, entonces tenía un poco que sobrevivir pues, independientemente. Entonces eran demasiadas actividades y por eso siempre dejé la televisión un poco de lado. Seguí dando clases en el Ministerio de Educación, que fue lo que finalmente me dio una plataforma económica para vivir. Y vino la gran oferta de la televisión. Por una casualidad de que se quedaron sin escritores, Hernán Pérez Belisario accedió a que un niño, según él, ya yo tenía 19, 20 años, escribiera en una telenovela y fue una experiencia maravillosa. En esa época yo quería irme, ya mi hermana Angélica tenía una beca para estudiar danza y estaba estudiando danza en Inglaterra y mi sueño era conseguir una beca para irme a estudiar también teatro a Inglaterra. Pero era sumamente complejo porque vino la separación de mi padre y mi madre, tuve que encargarme un poco de mi familia, fui a visitarla y mientras estaba con ella en Inglaterra, Hernán Pérez Belisario me llamó por teléfono, me envió un pasaje para que me viniese de regreso y me firmó un contrato de televisión que ya en esa época era más importante que lo que ganaba mi padre como directivo del Ministerio de Educación. O sea, era una cosa que no podía decir que no, o sea, me daba la oportunidad de seguir haciendo teatro, de que mi hermana estuviese bien, de que mi familia estuviese bien. O sea, fue algo extraordinario y lo que comencé haciendo como un asunto práctico para vivir se convirtió también en otra pasión, porque comenzar a hacer televisión con gente como José Ignacio Cabruja, Salvador Garmendia, mi hermana Pilar Romero, Fausto Verdial, gente tan extraordinaria con la que comencé a hacer televisión, que fueron mis maestros de escritura. Conocí a grandes personalidades
de la telenovela como Pedro Felipe Ramírez, como Manuel Muñoz Rico, y me iba asombrando de esta gente que tenía tanta experiencia de escribir telenovelas y que tenían 20 y 30 años ya escribiendo telenovelas desde el nacimiento de la televisión. Y fue algo que también me emocionó muchísimo y tuve la grandísima suerte de crecer de la mano de ellos y de que esto pudiese seguir paralelo al teatro. Evidentemente en el teatro tuve que comenzar por mis múltiples ocupaciones a producir los espectáculos de algunos amigos míos dentro del Grupo Teja, como Javier, como Xiomara Moreno, que era alumna mía de un liceo, como Javier Moreno, que era alumno mío de ese mismo liceo, y comencé a disfrutar del grandioso gusto que es producir espectáculos de gente que tú adoras, de gente que forma parte de tu grupo. Y comencé a descubrir que en la producción tenía tal vez la misión más grupal, ¿verdad? Mientras que podía ser un poco más individualista en la parte de seguir escribiendo. Me fui separando de la actuación y pues me quedé más... y en algún determinado momento me separé un poco de la dirección teatral, pero era porque era muy importante crear otros directores dentro del Grupo Teja. Esa fecha más o menos coincidió también con el regreso de Angélica de Londres, no solamente para terminar la formación de física de los actores del Grupo Teja, sino también con su idea de entregarse a la danza, a pesar de que al principio fue casi absorbida por el teatro. Ella seguía con la compañía del Teatro Teresa Carreño, pero ya no solo era maestra del Teja, sino la maestra de la Compañía Nacional de Teatro y de cuanto grupo de teatro, porque no existía gente que hiciera eso, y veían que formaba parte de la personalidad del Grupo Teja, esa propuesta física, ese trabajo no sé si de llamarlo dancístico, pero sí tan físico del actor, de la formación del actor del teatro. Y de esa manera pues también me enamoré de producir teatro. Tuve un momento difícil cuando murió Carlos Jiménez, porque a pesar de que la gente tiene la sensación de que Rajatabla y Teja fueron grupos encontrados, yo siempre he sentido que Rajatabla ha sido nuestro hermano mayor. Sin embargo, yo era un gran admirador y amigo de Carlos Jiménez, a pesar de las peleas entre Jiménez y Javier, públicas, pero pienso que eran más públicas que reales, ¿no? Yo creo que formaba parte de mantener este movimiento y esta polémica, ¿no? Pero yo me sentía muy amigo de Carlos, hicimos cosas extraordinarias, desde Rajatabla, en Teja, la Asociación Venezolana de Teatros Independientes, trabajamos muchísimo por ello, todos los festivales internacionales, trabajamos muchísimo para que se dieran. Después colaboramos con la Compañía Nacional de Teatro, con la ópera del Teresa Carreño, es decir, tuvimos tantas oportunidades para convertirnos en unos buenos directores de teatro, no sé si tan buenos, a lo mejor un poco pedante lo de bueno, pero directores con experiencia en el teatro, en la danza, en la ópera, en la misma televisión, ¿verdad? Que cuando Carlos murió, de alguna manera yo perdí un cierto impulso, como se va un compañero de cualquier cosa, y realmente él para mí fue muy importante, era muy inspirador. O sea, si Rajatabla hacía un espectáculo grande, a pesar de que ellos tenían todo el apoyo oficial, y el Grupo Teja no, gracias a Dios nunca hemos sido un grupo oficial, éramos un grupo oficialmente mantenido por la televisión. Y ellos eran un grupo oficialmente mantenido por el Ministerio de la Cultura, el INCIBA primero y después el CONAC, y del Ateneo de Caracas. Nosotros éramos un grupo sumamente independiente, pero si ellos hacían algo grande, nosotros
nos proponíamos también nosotros hacer algunas cosas muy grandes. Así que fue muy desmotivante para mí como director, pero fue la época en la que más me empeñé en que en mi grupo se terminaran de formar directores y otros dramaturgos, porque sentí más que nunca la necesidad de ser un soporte, de ser un compañero para la gente que había hecho mi carrera. Y bueno, de ahí pues estamos en lo que somos hoy día. He pasado por muchas cosas en la televisión, también tengo 30 años dentro de la televisión y el año que viene cumplo 40 años de hacer teatro, que lo pienso celebrar con un montaje también grandioso que espero no me arruine. Sé que uno nunca sabe con exactitud dónde comienzan y terminan nuestras memorias. Una de las cosas lindas que tiene Amargo Angostura es que en una cierta etapa de mi adolescencia yo no tenía memoria. Yo creo que fue tan fuerte mi desarraigo de lo de Angostura que hubo un momento en que no sabía exactamente cuál había sido mi vida anterior. Y una profesora guía del Liceo Andrés Eloy Blanco me dijo un día que qué importaba que no tuviera memoria, que por qué no las iba escribiendo. Y de esa manera creo que comenzó un poquito el escritor. Yo comencé a escribir algunos cuentos sobre cómo era mi vida por los ejercicios de esta profesora guía, que era una especie de psicóloga escolar. Y en algún determinado momento de mi vida decidí que eso, en vez de unos cuentos, podía convertirse en una novela. Yo siempre siento que es una novela que comenzó siendo un ejercicio de un muchacho para recuperar su memoria, y no sé cuánto de verdad existe en ella. Algunas personas de mi familia me dicen que hay cuentos que son muy verídicos y hay otros que son una gran exageración. Pero en general yo he sido una persona exagerada en todo. O sea, de hecho, a veces me cuesta muchísimo limpiar mis espectáculos de exageración. Yo creo que si me dejaran usar una cartera infinita de dinero, serían tan exagerados que terminarían siendo verdaderamente horribles. Creo que ahorita son moderadamente horribles. A mí me encantan, eso sí. A veces pienso que son el único que me gustan, pero por fortuna en el grupo Teja hay gente que le gusta. Pero la vida de escritor es una vida que realmente ansío, que la espero y que yo pienso que hacia allá definitivamente. En general siempre tiene que ver con la formación de mi grupo. En el grupo Teja existe una manera de trabajar que yo me siento muy orgulloso de que de alguna manera nació de mi manera de trabajar con los actores, con esta necesidad de trabajar con tantos actores, ¿verdad? Porque el grupo Teja comenzó con muchísima gente y siempre ha sido un grupo de mucha gente. La única manera que yo conseguí efectiva de formar a mis actores fue siempre desde el punto de vista muy biomecánico, porque es muy difícil controlar adolescentes cuando tú comienzas a tratar de ponerlo en contacto con sus emociones, con su propia historia, porque es un proceso sumamente complejo, que puede ser muy doloroso y muy peligroso. Entonces, desde muy temprano, cuando yo comencé con el grupo Teja a hacer las sesiones de concentración, comencé a ver en una de las primeras reuniones del grupo Teja que muchos de mis alumnos de aquel liceo cayeron en una crisis tan profunda, en unos estados de excitación y de concentración tan extraños, que hubo desde la gente que le dieron ataques llorando, ¿verdad? Porque
en la búsqueda un poco de ponerlos en contacto con su mundo interior y sus emociones, se me iban las cosas de las manos. Yo también era un muchacho, igual que ellos, habían algunos que tenían mi misma edad. Y me daba mucho miedo ver aquella cantidad de 60, 80 muchachos donde caían en crisis 10 al mismo tiempo y cómo los sacaba de esos trances, ¿verdad? Que tienen mucho que ver con la psicología, ¿verdad? de sus personalidades. Entonces comencé a pensar que la única manera para tratar de poder controlar ese proceso con los actores tenía que ser mucho más físico e intelectual. Entonces, en lo físico siempre me fui por una cosa muy rigurosa de ejercicios, de respiración, de voz, de movimiento, de habilidades físicas del cuerpo, de poner el cuerpo, tratar de hacer del cuerpo el mejor instrumento para que te hiciera caso, pero no a tus emociones, sino a tu intelecto. Porque si me iba por las emociones, era imposible dominar a 80 muchachos desbocados con toda la adolescencia y la posadolescencia y lo revuelto que están todas nuestras experiencias, nuestra memoria en esa edad. Entonces era tan riguroso en lo físico, como traté de hacerlo riguroso desde el punto de vista intelectual, porque también tenía que buscar una manera de que no fueran 140. Entonces comencé con esa disciplina de muchos ejercicios de expresión corporal, de mucho ejercicio de formación vocal, pero además vocal para cantar, no solamente para hablar, porque era vocal y era también de dicción, ¿entiendes? Pero tenía mis maestros de música que siempre han existido, María Petit, que es la directora musical del TEJA, bueno, es una institución dentro del TEJA, la profesora de canto del TEJA, como Gardiel, profesor de voz del TEJA, también institucionalizado. Y lo otro, intelectual, comenzó a hacer buscar la manera de que ellos tuviesen excitar su curiosidad para que se concentraran en algunas tareas intelectuales. Y esas tareas intelectuales comenzaron pues en investigar, oye, vamos a hablar sobre Pablo Neruda, ¿entiendes? Cómo es su poesía, porque esta obra de teatro, sobre la historia que estaba montada a la época del oro en Los Ángeles, y todos estos chilenos que se fueron a la Quimera del Norte. Entonces, evidentemente, se comenzó por una cuestión práctica de mantener el interés y ocuparlos a ellos para que no delinquieran y no siguieran metiéndose droga, hacerlo a través de lo físico y de buscar la inquietud intelectual para que se produjera la discusión también intelectual y de ahí pudiésemos hablar sobre lo que estábamos haciendo. De esa manera nació el TEJA. Después pasamos, como era un teatro tan coreográfico, siempre tuvimos que hacer todos nuestros ensayos delante de espejos. Y ahí comenzó a nacer eso que llamamos la teoría del espejo del TEJA, que es prácticamente pensar que la cuarta pared es exactamente un espejo y que ese espejo es igual a los ojos del espectador y que así como tú ensayas delante de ese espejo, te ves en los ojos del espectador al momento en que estás haciendo el espectáculo y tú lo quitas, sigues teniendo la misma experiencia. Y de ese modo tratábamos de experimentar cómo los actores se ven a través, como se ven a través del espejo en el escenario, se vieran también a través de los ojos del espectador. Y que la relación entre un actor y otro actor no fuera de él a él en el escenario, sino de una manera que involucrara al espectador y lo hiciera participativo, pero no participativo diciendo, sí, no, hay que caerle, tiren cosas, que también un teatro bellísimo y maravilloso que vi, Angélica y yo vimos The Rocky Horror Show en Londres en los años 70, una cosa, un verdadero happening, algo extraordinario, donde el público participaba de una manera extraordinaria en un teatro bellísimo desaparecido de Londres, en Piccadilly.
Entonces, mi idea de la participación era más una participación sensorial, no emocional, porque también en esa época existía mucho la tesis, la teoría del teatro brechiano, donde no podíamos de alguna manera hacer al espectador tan participativo emocionalmente que perdiera su capacidad de reflexión ante lo que veía. Entonces de ahí nace esa teoría del espejo y ese teatro ambiental del Grupo Teja. Eso llega a un nivel de experimentación a principios de los 80 con nuestra primera trilogía, donde el público forma parte de los escenarios del Teja, donde el público forma parte del espectáculo del Teja y comienza a ser muy la misma teoría del espejo, porque los actores no se hablan entre ellos, los actores hablan entre ellos a través del público, utilizan al público como conductor, pero también utilizan al público como escenario del teatro. Por eso es que sigue siendo igualmente participativo, solo que ya no necesito que él haga o que él forme parte de una escenografía como en aquellas primeras experimentaciones, sino que he terminado aceptando una realidad del teatro, que es que hay un escenario y hay una platea, hay un público y hay unos actores sobre las tablas, y es igualmente participativo. ¿Entiendes? Por eso es que yo creo que evolucionamos de esa participación tan protagónica que llegó a tener el público del Grupo Teja dentro de sus espectáculos, como en Calígula, ¿verdad? Que convertimos toda la sala rajatabla en un bar, y la gente tenía no solamente muchos escenarios, sino que ellos formaban parte del decorado del bar, porque estaban sentados en mesas de bar y tenían que tomar y tenían en algún momento que bailar y participar en el espectáculo. Sino que después también hicimos un público participativo, pero encerrándolo dentro de la misma rajatabla a varios niveles, que fue el Salomé. Y luego, como convidándolos a una casa cuando hicimos la primera Malvi. Fue una época en la que el público estaba metido con nosotros en el escenario. Poco a poco volvimos a respetar el espacio del público y el espacio del actor, pero nunca dejando de hacerlo partícipe del escenario y del espectáculo, porque ellos son conductor de no solamente la emoción, sino de la performance del escenario, de la gente que está en el escenario. Eso ha sido, digamos, como el centro de las múltiples experimentaciones, porque a mí me encanta hablar del Grupo Teja como un grupo experimental. Hay gente que le da miedo, y en alguna época preferimos llamarnos teatro de investigación, porque teníamos el complejo si lo experimental nos hacía o no profesionales, complejo que ya hoy día no tenemos, porque ya no nos preocupa no ser profesional. Hoy día queremos seguir siendo experimentales. Yo no soy una persona que guardo ningún tipo de nostalgia. Por lo tanto, pienso que el teatro actual venezolano es tan bueno como era el teatro antes en Venezuela. Posiblemente yo quisiera que tuviese mucho más rigor, pero también entiendo mucho los cambios, las dos Venezuelas profundamente distintas de la que me ha tocado ser protagonista y espectador, actor y espectador, porque he vivido en mi país todos estos años, porque me he quedado en mi país a pesar de las muchísimas otras cosas que hemos tenido, pero nunca ha dejado de existir el Teja, ¿verdad? Pero entiendo que que nosotros tuvimos unas facilidades, aunque a Angélica sé que no le gusta mucho esto, que yo lo diga, que no tienen los jóvenes de hoy día. Porque Venezuela era un país donde se podía sobrevivir sin un trabajo, donde era muy fácil ir de un sitio a otro en la ciudad sin dinero, donde era muy fácil
que en tu casa te dieran un plato de comida o en casa de un amigo. O incluso alguien se apareciera con unos panes en sal. Hoy día es sumamente compleja la vida de ustedes. O sea, el metro es costosísimo y no llega a todas partes. La ciudad es impresionantemente insegura, entonces ya no la puedes caminar de madrugada. Yo salía a las 2 de la mañana del Ateneo y caminaba feliz de la vida hasta la Plaza Venezuela por todos los caobos y estaba seguro que no me iba a pasar nada. Y llegaba a la Plaza Venezuela y pasaba a las 2 de la mañana el autobús de la escuela militar, que pagabas medio. Entonces, tenía comodidad. Y si no era así, te atrevías a ir caminando hasta Santa Mónica por los estadios y no te pasaba nada. ¿Ya? Entonces, era otra Venezuela. Ustedes tienen hoy un reto muy grande. Tienen que hacer teatro en un país donde no existen grupos de teatro, donde ya prácticamente no existen, porque existen los grupos de teatro cuando tú tienes, como ha llegado el Teja en alguna ocasión, a tener 40 o 60 personas contratadas. Hoy día no lo puede hacer, porque no hay manera de sostenerlo. Pero nosotros lo llegamos a tener. Nosotros llegamos a tener gente en nuestros talleres de jóvenes artistas becados, no porque no le cobrábamos, sino porque además le pagábamos. Y se graduaban en la universidad y se graduaban en el grupo Teja. Y son hoy día una figura extraordinaria, como Nacho Webb, como Emerson Rondón, como muchísimos en este grupo. Pero hoy día ustedes no tienen esa posibilidad. Hoy día el rigor y la posibilidad de hacer 60 funciones al año no la tienen. Nosotros lo hacíamos. Nosotros podíamos hacer en un año más de 100 funciones. Y esa es la única manera en que se forma un actor, haciendo teatro. Y el público venezolano siempre le ha encantado vernos, porque el teatro venezolano siempre ha sido un gran reality show, que es lo extraordinario que tenía. Todo el mundo nos veía y nos pagaban, aunque éramos malísimos al principio. Y la gente pagaba su entrada, feliz de la vida. Hoy nadie quiere pagar la entrada. No quiere que pague la entrada ni el gobierno, siquiera quiere que paguen la entrada. Porque realmente es un problema hoy día pagar una entrada. Cosa que no lo era antes. Entonces la gente seguía a los grupos y a los actores como siguen hoy Fama y Aplauso o Fama, Sudor y Lágrima. Éramos un reality show. Estábamos todo el año sobre el escenario y la gente veía cómo crecíamos y el público nos adoraba porque nos convertíamos en sus actores, porque crecían junto con nosotros. Ese es el drama que tienen ustedes. No tienen hoy día el público, no tienen los escenarios, no tienen las posibilidades de hacer las 100 funciones. Entonces yo pienso que dentro de las muchísimas limitaciones que tienen los actores jóvenes, ustedes son extraordinarios, tan buenos o mejores que lo que fue el teatro en el que yo me formé. Yo te voy a decir las que son mis aspiraciones personales, porque las del teatro venezolano no me siento capaz de pensar por él. Mi sueño siempre ha sido tener una gran compañía de teatro, muy parecida al Grupo Teja, pero con actores contratados por el Grupo Teja, con actores que puedan vivir del Grupo Teja, como sucedió en una época, con gente que pueda hacer a veces televisión y cine, porque es extraordinario para el crecimiento de los actores, pero que no sea esa la única vía que tienen para poder ser actores. Mi sueño sería tener un teatro grande, con muchas salas de ensayo, parecida a alguna de nuestras salas de ensayo aquí, con varios teatros parecidos como este, uno más grande y uno más pequeño, donde pueda existir de verdad un espacio para la gente experimentar, para que los nuevos puedan experimentar con libertad, para que los que tienen una mediana experiencia puedan seguir creciendo, para los que tengan una gran experiencia puedan hacer las grandes obras que siempre uno sueña querer hacer. Y mi gran sueño es que existiera público que quisiera ver
a los experimentales, que quisiera ver a los en vías de desarrollo y que siga reconociendo a los grandes. Bueno, voy a contar dos. No los inmediatos, porque en lo inmediato estamos haciendo algo que nos tiene muy contentos, es retomar alguna de nuestras obras cortas que vamos a hacer en un espectáculo muy pronto en el teatro. Pero fundamentalmente hay una idea. Yo quiero celebrar mis 40 años de teatro haciendo una versión de La Celestina. Yo mismo quiero hacerla, mejor dicho, yo mismo estoy trabajando la versión y yo mismo quiero dirigirla. Evidentemente solo si Angélica la quiere producir. Eso es lo que quiero hacer para el año que viene. Y para este año estoy por terminar una obra nueva que se llama De Todas Todas y que de alguna manera es una obra que le ofrecí al público hace 2 años, que fue al reestreno 20 años después de mi pieza House. Todo el público gay se paró y me dijo: ¿por qué nunca más has escrito para nosotros? Y yo dije: escribiré otra obra para el público gay. Y esa es la que estoy escribiendo. Toda la alegría de vivir hoy día y de sentirme en el camino de la felicidad y de mi realización personal y profesional me lo ha dado el teatro, como supongo. También he sido por 30 años un hombre de televisión y ese hombre de televisión me ha permitido